En los últimos 3 años, nuestro país ha estado inmerso en un profundo proceso de transformación para convertirse en una nación de leyes, más próspera, más justa y más equitativa. Este proceso de cambio ha estado guiado por las aspiraciones que expresaron los ciudadanos en el proyecto Visión 2030, el México que queremos, y que fueron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo rector de esta transformación es alcanzar un desarrollo humano sustentable, que significa ampliar las libertades y capacidades de las personas para que puedan tener una vida digna, sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones. Estado de Derecho y Seguridad Pública. Para recuperar la tranquilidad en las calles de México y devolver los espacios públicos a los ciudadanos, el gobierno federal ha encabezado una lucha sin precedentes contra el crimen organizado. La estrategia es integral y abarca varios frentes. Combate al crimen organizado. En 3 años se han asegurado 60,000 armas, 25,000 vehículos, 90 toneladas de cocaína y más de 5,500 toneladas de marihuana. La droga decomisada alcanzaría para proveer alrededor de 96 dosis a cada joven mexicano entre 15 y 30 años. Se han capturado a más de 95,000 personas con vínculos con el crimen organizado, entre ellos a varios líderes de los principales cárteles, entre los que destacan Vicente Zambada Niebla, alias El Mayito, hijo de Ismael Zambada García; Ángel Béjar Chávez, líder del Pacífico en Jalisco; Sergio Ruiz Tlapanco, alias El Tlapa, fundador de los Zetas y líder regional de ese grupo delictivo; Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, líder del Cártel del Milenio; Vicente Carrillo Leiva, alias El Vicentillo, operador financiero del Cártel de Juárez e hijo de Amado Carrillo Fuentes; Rodolfo Escájeda Escájeda, alias El Riquín, líder del Cártel de Juárez en Ciudad Juárez. 2009 ha sido, por mucho, el año en el que más operadores se han detenido. Hace poco más de un año, México entero lamentaba los trágicos sucesos en que se privó de la libertad y de la vida a Fernando Martí y a Silvia Vargas. Hoy, los responsables de esos cobardes crímenes están frente a la justicia. Se han detenido a más de 1,800 secuestradores, desarticulado a 267 bandas y liberado a más de 1,300 víctimas. El secuestro todavía es un problema muy grave, pero comienza a observarse una tendencia a la baja en los casos registrados por la autoridad. En julio de este año, aún se registraban 138 casos de secuestro en el país. En octubre fueron 88, y en lo que va de noviembre el número es de 56. Tenemos que mantener esta tendencia hasta erradicar este flagelo de la sociedad. Depuración de instituciones de justicia. Al día de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública ha aplicado exámenes de control de confianza, como parte de los mecanismos de reclutamiento, selección y permanencia, a más de 105,000 personas y la Procuraduría General de la República a otras 35,000. Por primera vez, se han depurado las instituciones gubernamentales de funcionarios corruptos que protegían al crimen organizado. Cambio institucional. Nuestro marco legal se ha fortalecido con diversas reformas y leyes como la reforma constitucional en materia de justicia penal, la Ley Federal de Extinción de Dominio o la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre otras. Además, se está formando a la primera generación de policías investigadores y de inteligencia. Se creó el Sistema Único de Información Criminal y recientemente se inauguró el Centro de Inteligencia de la Policía Federal. A través de poderosas herramientas de telecomunicaciones, de video, de registros de identidad de delincuentes, se tendrá un impacto mucho más eficaz en la lucha contra delitos como el robo, la extorsión o el secuestro. Con este centro, México avanza en la consolidación de un verdadero modelo de seguridad pública a nivel nacional, un modelo sustentado en la inteligencia policial para la prevención y la persecución del delito. Estrategia de prevención. En el aspecto preventivo, también se ha avanzado. Casi 18,000 escuelas se han incorporado al programa de Escuela Segura para blindar los centros educativos de drogas, armas y violencia. 2,200 parques, plazas y jardines han sido recuperados de manos de los delincuentes para que los usen y disfruten las familias mexicanas. Y tenemos operando 302 centros Nueva Vida, de prevención y tratamiento de adicciones. Economía competitiva y generadora de empleos. El gobierno federal, desde el inicio de la administración, trazó la meta de transformar la economía nacional con el fin de hacerla más competitiva y generadora de empleos. Ese fue el objetivo de las reformas estructurales y los programas emprendidos en los 2 primeros años de gobierno.
Sin embargo, México, al igual que el resto de las naciones, tuvo que enfrentar durante este año los efectos de la peor crisis económica internacional que haya visto el mundo en décadas. Por eso, el gobierno federal realizó una serie de acciones para proteger el empleo y el ingreso de las familias mexicanas. Protección del empleo. Con el programa de empleo temporal, se dio trabajo a casi 500,000 de mexicanos en actividades que benefician a sus comunidades, como abrir brechas cortafuegos en los bosques, reparar escuelas y ampliar redes de agua potable. Con el programa de preservación del empleo, se protegió a los trabajadores de las industrias más afectadas por la caída en las exportaciones. El gobierno pagó una tercera parte del salario de los trabajadores, la empresa otra tercera parte, y el trabajador aportó el tercio restante. Así, logramos preservar cerca de 500,000 empleos. Además, mientras en muchos países se cerraron las puertas del crédito a los emprendedores, en México impulsamos un agresivo programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. El gobierno federal otorgó créditos a 100,000 empresas, que dan empleo a 1,5 millones de personas. Hoy, hemos iniciado el camino de la recuperación económica. En los últimos 5 meses se han generado más de 250,000 nuevos empleos, 125,000 tan solo en las últimas 6 semanas. Programa de infraestructura. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, estamos transformando a México. Hoy, la inversión en infraestructura ha pasado de 3% del PIB a 5%. En estos 3 años, se han invertido recursos públicos y privados en carreteras por más de 106,000 millones de pesos. Esto es prácticamente todo lo invertido en el sexenio anterior. Así, se han construido 1,200 kilómetros de nuevas carreteras. Algunas ya están concluidas, como el Arco Norte, que conecta la carretera Querétaro con la carretera Puebla, sin pasar por la Ciudad de México. Amozoc-Perote en Puebla y Veracruz, Morelia-Salamanca en Michoacán y Guanajuato, y Arriaga-Cozocuautla en Chiapas. También se han modernizado cerca de 2,700 kilómetros. Además, se inauguró el tren suburbano de Buenavista-Cuautitlán, que ha dado servicio a más de 20 millones de viajeros. Turismo. En estos 3 años se han invertido más de 2,800 millones para impulsar el crecimiento del sector turístico, que es una de las principales fuentes de empleos y divisas del país. A raíz de la influenza, este fue uno de los sectores que se vio más afectado. Gracias a Vive México, un esfuerzo del gobierno federal, empresarios del sector, medios de comunicación y la sociedad civil, la economía se está recuperando. En el mes de septiembre, incluso se superó el número de turistas internacionales que se habían tenido en el mismo mes en años anteriores. Inversión. México sigue siendo un destino atractivo para hacer negocios, tal y como lo refleja la entrada de inversión extranjera directa que, en estos 3 años, asciende a casi 60,000 millones de dólares. Esto se debe en gran medida a las decisiones que han tomado empresas como Ford Motor Company, General Motors y Grupo PepsiCo, que han refrendado su confianza en México al anunciar inversiones del orden de 3,000 millones de dólares cada uno, las cuales están entre las más grandes de los últimos años. Campo. También se ha dado un impulso sin precedente al campo. En estos 3 años, se han canalizado más de 616,000 millones de pesos a través del programa especial concurrente y se han invertido cerca de 40,000 millones de pesos en la tecnificación de riego. También se apoyó fuertemente a los pequeños productores del campo. Los apoyos han beneficiado a 2,700,000 agricultores. Igualdad de oportunidades. Vivir mejor es la estrategia del gobierno federal para superar la pobreza. Integra los programas sociales para que sean más eficientes. Oportunidades es el principal programa de combate a la pobreza. Hoy atiende a 5,200,000 familias en todo el país. Las comunidades beneficiadas han reportado un aumento en la matrícula escolar y la anemia se han reducido en casi un 13% en niños menores de 2 años. El éxito del programa ha llevado a 15 países a crear programas similares, inspirados en oportunidades. A través del programa 70 y más, se mejora el ingreso y la calidad de vida de los adultos mayores en miles de comunidades rurales e indígenas de México. A la fecha, más de 2,300,000 personas de la tercera edad reciben una ayuda mensual de 500 pesos. El programa de Piso Firme es otro ejemplo de programas que buscan disminuir los rezagos sociales y mejorar la salud de las familias. En estos 3 años, 1,350,000 hogares cambiaron sus pisos de tierra por pisos de cemento. La superficie de pisos firmes colocados equivale a 685 veces la extensión del viaducto Bicentenario. Con el programa Estancias Infantiles, más mujeres se han incorporado al mercado laboral y fortalecido su ingreso familiar.
A la fecha, se han creado 9.100 estancias infantiles que atienden a los hijos de más de 220.000 mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres solteras. Cobertura universal de salud. La salud no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho efectivo de todos los mexicanos. Mediante el Seguro Popular, se protegen a más de 10.200.000 familias, 1 millón de ellas indígenas. Esto significa que más de 30 millones de mexicanos ya cuentan con un seguro que cubre sus gastos médicos. Como parte de este esfuerzo, el seguro médico para una nueva generación está cubriendo con servicios de salud a más de 2.700.000 niños, y la estrategia Embarazo Saludable está atendiendo a más de 500.000 mujeres. Si a esto sumamos a los mexicanos afiliados al IMSS, al ISSSTE y a otros organismos públicos y privados de seguridad social en salud, estamos en la ruta correcta para alcanzar hacia 2012 una de las grandes metas del gobierno federal: la cobertura universal de salud. Es decir, médicos, medicinas y tratamientos para todos los mexicanos que los necesiten. Además, en los últimos 3 años, se puso en operación más de 1.300 clínicas y hospitales, entre ellos, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, el Hospital General de Marabatío y el Hospital General con Especialidades de Campeche. Educación. La educación es el pilar para el desarrollo del país. 4,5 millones de alumnos de primaria y secundaria tienen una beca y casi 1,5 millones de estudiantes de educación superior. En el marco de la Alianza por la Calidad en la Educación, se han rehabilitado más de 20,000 escuelas de educación básica y se han puesto en servicio más de 600 bachilleratos, porque es ahí donde se concentra la mayor demanda educativa. Y por primera vez en la historia de nuestro país, las plazas de los maestros son sometidas a concurso. Cultura. La cultura nos da identidad y expresa la enorme creatividad de los seres humanos. Hemos puesto al alcance de los mexicanos lo mejor del arte nacional e internacional, con las exposiciones de Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, El Greco, Isis y la serpiente emplumada, España encrucijada de civilizaciones y Pompeya. En 2009, se otorgaron estímulos a más de 1.100 creadores artísticos, esto es, 50% más que en 2006, y creamos la Fonoteca Nacional, que alberga la memoria de los sonidos de México. Desarrollo sustentable. El gobierno federal ha dado la más alta prioridad al desarrollo humano sustentable. Trabajamos por un México limpio que dure para siempre. Con el Programa Especial de Cambio Climático, en los últimos 3 años, se han decretado 14 nuevas áreas naturales protegidas. Ahora México cuenta con un total de 172 áreas naturales protegidas, que abarcan una superficie total cercana a los 24 millones de hectáreas, equivalentes a la superficie total del estado de Chihuahua. Con el programa ProÁrbol, se mantienen en buen estado de conservación más de 1,5 millones de hectáreas, mediante el sistema de pago por servicios ambientales. De esta forma, muchas comunidades indígenas y campesinas reciben un pago por cuidar y proteger los bosques y selvas que habitan, armonizando así el desarrollo económico y social con la protección del medio ambiente. En estos 3 años, se han reforestado 1 millón de hectáreas, equiparable a arbolar prácticamente todo el estado de Querétaro. Por primera vez en años, se cuidan y se reforestan más hectáreas de las que se pierden por agricultura de subsistencia, incendios o por tala ilegal. Y con programas como el de sustitución de electrodomésticos, Cambia tu viejo por uno nuevo, se han cambiado más de 200,000 aparatos y se está reduciendo el consumo energético en beneficio del medio ambiente. Democracia efectiva y política exterior responsable. Democracia efectiva. En 3 años, México ha alcanzado varias reformas estructurales que se creían imposibles. Entre las más relevantes se pueden citar: la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, la reforma hacendaria por los que menos tienen, la reforma para fortalecer a Petróleos Mexicanos, la reforma al sistema de justicia penal y las reformas a la Constitución que homologan los criterios de acceso a la información pública en los 3 órdenes de gobierno, los poderes de la Unión, así como en los órganos autónomos del Estado. Política exterior responsable. México está decidido a recuperar su presencia y liderazgo internacional a través de su participación activa en los principales foros a nivel mundial. Hemos reforzado los lazos con América Latina. Estamos impulsando la cooperación internacional para darle solución a los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Por ejemplo, la propuesta de creación del Fondo Verde como un mecanismo financiero multilateral para incrementar el esfuerzo global de mitigación y adaptación al cambio climático. La reforma de las instituciones financieras internacionales o la iniciativa
Iniciativa Mérida. Además, nuestra actual relación con los Estados Unidos se basa en los principios de confianza y corresponsabilidad, respetando en todo momento la soberanía de las dos naciones. El objetivo de todos estos avances es lograr un desarrollo humano sustentable para cada mexicano. Un México distinto y mejor. Un país más libre y democrático, más seguro, más limpio, más próspero.